Cordial saludo, mi nombre es Fabián Colmenares, pertenezco al grupo número 75 del curso Métodos Numéricos. Este es mi documento. Voy a presentar el desarrollo del ejercicio número 2 del literal B, que consiste en calcular los 5 primeros términos de la serie de Taylor. Para mi caso me correspondió la función elevado a la x elevado al cuadrado. Entonces, pues comenzando, las series de Taylor consisten en la aproximación de las funciones mediante la suma de cada uno de sus polinomios o también llamados términos de la serie. Esta es la fórmula para calcular dichas series. Entonces, para el código se comienza definiendo la función y cada una de sus derivadas. Entonces, pues aquí se importa la librería NumPy, que esta librería nos permite trabajar pues con las funciones matemáticas. Entonces se define esta variable x, que es donde se centra la función, que es en cero, y esta variable a, que es un valor que se escoge muy cercano a x, pues en este caso el menos 0,5. Este valor pues debe ser anterior al valor de x, pero debe ser cercano. Aquí se define la distancia que hay entonces entre estos dos valores, entre x y a, y el grado del polinomio, que es en este caso se nos pide calcular hasta el grado número 5. Aquí tenemos cada una de las funciones. En estas variables se van a guardar la función y cada una de sus 6 derivadas. Estas van a ser evaluadas en x. Luego acá en el siguiente bloque de código tenemos cada una de las funciones, la función y cada una de sus derivadas, y estas pues se van a guardar en una lista que llame f. Se define esta variable llamada término que se va a inicializar en cero, y esta variable, como se puede ver acá en esta línea de código, va a ir guardando cada uno de los polinomios de la serie y va a ir guardando la suma de cada uno de ellos. Luego en estas dos listas, lista término y lista error, en la lista término se va a guardar cada uno de los polinomios, y en la lista error pues se va a guardar cada uno de los errores que salen de la aproximación de cada polinomio o de cada término. Luego acá en la última línea se va a imprimir la aproximación de la serie de Taylor, su valor y el valor también de su error correspondiente. En esta en este bloque de código vamos a generar la tabla que contiene el grado del polinomio, su término o aproximación y su error. Entonces, pues para esto se va a importar la librería Tabulate, que con su modo Tabulate, que pues permite generar la tabla, y esta se va a guardar en esta variable tabla serie Taylor. Y luego pues se va a imprimir esta tabla, va a imprimir los valores de esta tabla con sus encabezados, formato de tabla y alineación pues de cada uno de sus valores. Listo, entonces para el siguiente punto se va a graficar el error de truncamiento. Pues este error, eh, para esto se importa esta librería matplotlib.pyplot. Permite pues generar esta gráfica, eh, generar pues el grado de los polinomios acá en el eje X y en el eje Y, cada uno de los valores del error o de los errores. Entonces, bueno, para analizar esta tabla de error, comenzando con el polinomio de grado 0, su error de truncamiento es de 1. Entonces, pues esto quiere decir que su intervalo de confianza o pues aproximación con la función es muy reducido. Para el siguiente grado de polinomio, que es de grado 1, el error de truncamiento sube a 1.5. Entonces, pues esto acá se refiere, o más bien este error se da porque el valor de la aproximación, como se puede ver acá, de la aproximación del término, de la aproximación de cada uno de los grados, del grado 0 y el polinomio de grado 1, es el mismo valor. Entonces, pues
Este por esto, este error de truncamiento va a subir, va a ser mayor. ¿Por qué? Porque se supone que cada vez que se va a agregar un polinomio, cada vez que se agrega un polinomio a la serie, el error de truncamiento pues va a ser mucho o va a ser menor. Pero pues en este caso sube porque sus dos valores, el valor de sus dos aproximaciones es el mismo. Entonces, eh, esto bajaría, digamos que este valor fuera en uno, y el error de truncamiento para el polinomio de grado uno sería menor si este valor o este término, esta aproximación o intervalo de confianza fuera mucho más grande. Entonces lo mismo ocurre para cada uno de los polinomios siguientes, que cada par, o sea, el 2 y el 3, el 4 y el 5, van a tener un intervalo de confianza igual. Entonces, pues lo mismo ocurre, que va a bajar y va a subir el error de truncamiento en el siguiente grado. Mm, pues entonces, como ya expliqué, el error de truncamiento debería bajar cada vez más, cada vez que se agrega un polinomio a la serie, debe bajar porque el grado, su intervalo de confianza va a ser mucho más amplio eh, a- eh, con la función. En el siguiente paso vamos a graficar pues la comparativa de cada uno de los polinomios. Entonces pues para esto se va a establecer esta función que crea un arreglo de 100 números que van desde el -1 hasta el 1 y se va a guardar en esta variable x. Entonces pues estos valores se ven representados aquí en el eje x de la gráfica, y los valores de esta función van a ser los grados del polinomio, van a ser estos. Estos son los valores de cada uno de los grados, no, de las derivadas de los polinomios. Entonces, aquí definí, pues otra vez volví a definir las derivadas de cada polinomio y la función, porque estos, a diferencia del anterior, van a estar evaluados en A. Los anteriores estaban evaluados en X. Entonces, para poder generar los polinomios, vamos a evaluar esta función y sus derivadas en A, y vamos a aplicar esta fórmula que vimos aquí al principio, que es la fórmula pues para la serie de Taylor. Entonces, aquí se va a aplicar esta forma a cada uno de los polinomios de cada grado, desde el 0 hasta el 5, y se van a guardar en sus respectivas variables. Aquí en esta variable se almacena la función, y luego en estas siguientes líneas de código, en la primera se va a graficar la función para el eje X, para el eje y pues se van a establecer cada uno de los colores para las líneas de cada polinomio. Entonces, pues aquí vemos la gráfica comparativa de los polinomios, y pues analizándola se observa lo siguiente. Entonces, pues la función está representada con la curva de color rojo. Luego, para el polinomio de grado cero, que es este azul, vemos que es una línea recta. Entonces esta línea recta solamente va a pasar o va a tener su aproximación eh, muy poca, muy escasa con esta curva de la función. Vemos que solamente pasa por más o menos el punto -0,50. Entonces para el polinomio de grado uno, que es el morado, pues entonces tenemos esta línea, pero ya vemos que se une mucho más a la curva, pues no se alcanza a observar muy bien la curva, pero entonces vemos que se une mucho más aquí con la curva roja. Y pues así pasa con cada uno de los polinomios que se van agregando. Entonces, para el polinomio de grado 2, pues este intervalo de confianza o aproximación con la función va a ser mucho mayor. Y entonces, pues aquí llegando al polinomio de grado 5, vemos que ya se va separando, o sea, ya empiezan a ir desde el menos, se empiezan a unir a la función desde el punto -1
cerca al punto -1 más o menos, hasta el punto 0,25, que es cuando se va separando esta última, este último polinomio, que es el azul. Bueno, entonces con esto se concluye que a medida que se van agregando polinomios a la serie, pues mayor va a ser el intervalo de confianza o la aproximación de cada uno de ellos con la función. Esto es todo, muchas gracias.